vamos a hablar de un gran intelectual, un gran pensador, un gran político, un gran militante, que era nuestro amigo Nicolás Maquiavelo. Pero para entrar a Maquiavelo, los quiero invitar a dos grandes preguntas, otras dos preguntas, que tienen que ver sobre cómo se ordenan las sociedades. Ahí la primera pregunta que habíamos hecho la vez pasada era, bueno, ¿por qué obedecer? Y salió Hobbes y salió Locke y dice, che, obedecemos por un contrato. Y ese contrato tiene distintos fundamentos, distintos considerandos, si lo queremos meter en términos más de dictamen o de resolución o de acto administrativo. Pero hay otra pregunta que tiene que ver, bueno, cómo se ordena la teoría política moderna y cómo se ordena el pensamiento político, y esto es el pensamiento del derecho, el pensamiento del Estado. Y hay dos grandes corrientes, y un poco se los adelantaba el otro día. Los tipos que van a hablar en términos de conflicto y los tipos que van a hablar en términos de consenso. Y si bien arrancamos con el siglo XVI, yo creo que esas dos grandes preguntas, y no está en la bibliografía, pero no quiero dejar de decirlo, o los dos grandes teóricos de esas dos hipótesis societales, son nada más ni nada menos que el compañero Platón y el compañero Aristóteles. Platón hablaba sobre todo del consenso y Aristóteles hablaba sobre todo del conflicto, o empezaba a hablar del conflicto. Es interesante eso porque en realidad todo el pensamiento político y todo el pensamiento jurídico que venga del siglo V a.C. hasta la actualidad va a estar tensionado o va a estar interpelado por cuál lado del Rubicón quieren colocarse, por el lado del conflicto o por el lado del consenso. Y hago dos pasitos para atrás, si me permiten, para hablar un poquito de todo, pero poquito, ¿no? Prometo que no me voy a extender mucho. Platón tiene una gran obra que se llama La República, y Aristóteles tiene una gran obra que se llama La Política. Entonces, Platón, en La República, lo que se propone es pensar cómo es la polis ideal. Entonces es un gran desafío, porque en realidad todos somos un poco griegos y griegas, ¿no? En el sentido del pensamiento moderno está atravesado por estos grandes tipos de pensamiento clásico, ¿no? Entonces, Platón escribe la República pensando en la polis ideal. Todos estos tipos, Platón, Aristóteles, pero también Hobbes, Locke y también Maquiavelo, que los vamos a ver ahora, y después uno podría decir Hegel, y podría decir Marx, y podría decir todos los grandes pensadores políticos de la antigüedad y del pensamiento moderno, escriben en un momento donde los grandes acuerdos se están yendo al diablo, digámoslo claramente, donde hay grandes procesos de conmoción, de crisis. Yo le decía, cuando nació Hobbes, en alguna autobiografía dijo, che, yo soy hijo y tengo un hermano gemelo, mi vieja nos parió a mí y al miedo. Porque claro, estaba viviendo en un momento de fuertes turbulencias políticas, fuertes guerras civiles, fuertes guerras religiosas en Inglaterra. Lo mismo le pasaba a Maquiavelo, o sea, vivía un momento donde Italia estaba conmocionada por una potencia que no alcanzaba a vetar, pero que alcanzaba para vetar, que era el papado. Pero lo mismo le pasaba a Locke, lo mismo le pasaba a Carlitos Marx, lo mismo le pasaba a Federico Hegel, y lo mismo le pasaba a estos dos muchachos, Platón y Aristóteles. Platón y Aristóteles escriben en un momento donde la polis de ese momento estaba conmocionada, se estaba yendo a diablo, se estaba de alguna manera cuestionando. Y miren qué curioso, ¿no? Platón escribe y piensa en una sociedad ideal y dice como si fuera John Lennon, imagine all the people. Dice, para escribir la polis ideal, Platón nos invita, dice, bueno, ahora cierran e imagínense cómo debería ser una polis ideal y la vamos a dibujar. Entonces le agarro un lápiz y agarro un lienzo. Antes de dibujar, que dice Platón, limpia bien el lienzo, que sea un lienzo blanco y puro, como impurezas. Limpiar las cosas, si hay alguna cosa de color, blanqueala, si hay un sobresalido, lijalo. El lienzo perfecto y blanco, y sobre ese lienzo vamos a escribir una sociedad ideal, y empieza a desarrollar su sociedad ideal, que tiene 3 clases de personas, eso no importa, pero lo que sí importa es esto. Para escribir una sociedad ideal basada en el consenso, necesita partir de una tabula rasa.
necesita partir de una sociedad sin historia y sin conflictos. Por eso el tipo agarra y arranca y empieza a decir, vamos a escribir sobre un cartón, sobre un lienzo perfectamente blanco y perfectamente alisado. Sobre ese lienzo vamos a escribir la sociedad. Y es una sociedad armónica, donde, como decían algunos, cada quien hace lo que tiene que hacer. El guardián guarda la ciudad, el trabajador trabaja en la ciudad y el gobernante, filósofo, rey, gobierna la ciudad. Y nadie hace lo que no le corresponde. Nadie hace algo que sea distinto a lo que tenga que hacer. Entonces, como decía mi abuela, cada chancho en su teta. Y se acabó. Y ese es un orden. Y es un orden que se mantiene en tanto y en cuanto se mantiene de manera coactiva, pero se tiene que poder mantener. Y en ese orden no hay conflicto. No existe conflicto. Porque si vos naciste para ser guardián, por tu naturaleza y condición vas a ser guardián. Si por tus condiciones intelectuales te toca ser filósofo, vas a poder gobernar la ciudad. Y si sos un poco más rústico, sos un poco más cortachón, o lo que sea, bueno, vas a ser un laburante. Frente a Platón, va a venir otro gran tipo, también de ese momento, que va a decir que es Aristóteles. Aristóteles va a decir, bueno, en realidad no es tan así, querido Platón. En realidad, en las sociedades hay grupos sociales. Hay grupos sociales, que son los aristócratas o la plebe, que están tensionados, que están en pugna. Entonces, ¿dónde está la virtud? ¿Dónde está el momento de la virtud? ¿O qué es la virtud? Para Platón la virtud era esta de la metáfora de la chanchita, cada chancho en su teta. O sea, la virtud es que cada quien haga lo que le toca hacer. Y lo que va a decir Aristóteles, dice, no, en realidad la virtud está en el medio de esas tensiones entre los grupos que les toca gobernar la sociedad. Entonces, pequeño problema, o pequeño planteo, es el planteo de la humanidad. No es casual que el texto de Platón se llame La Política, porque se refiere a la polis, pero también se refiere al hacer entre grupos que están contradiciendo. Esa cosa, me parece a mí que la quiero tener ahí como una nota al pie, si quiero, del encuentro de hoy, pero que nos sirva para empezar a pensar que estos debates que tenemos hoy y que son actuales, como les decía otra vez, por eso son clásicos, tienen una historia muy antigua, 25 siglos nada más. Un poquito más acá en el tiempo, pero no tanto, allá en el año 1000, a mediados, principios del siglo XVI, nacía un tipito, Nicolás Maquiavelo. Como les decía otra vez, Nicolás Maquiavelo es un tipo muy vilipendiado, muy castigado por el mainstream de las ciencias políticas, pero también por Doña Rosa y también por alguna madre cuando los hijos se pelean, o algún padre cuando los hijos se pelean y que paren con tanto conflicto, dejen de ser más... O sea, la cosa de la imputación de la cosa maquiaveliana, o qué maquiavélico que sos, cuando alguno hacía alguna travesura. O sea, lo maquiaveliano siempre está en el lado B de la historia, ¿no? En el lado malo de la historia. Y Maquiavelo escribe dos grandes libros. Hay un libro muy famoso de Maquiavelo que todos lo conocen, que es El Príncipe, que es escrito en 1525. Muchos se agarran del Príncipe para decir dos cosas, Maquiavelo. Che, al final Maquiavelo es monárquico, punto uno. Y punto dos, finalmente es un mal tipo porque es un inmoral, porque le está diciendo, es un conjunto de recomendaciones donde le está diciendo al príncipe, simulá, ser despiadado, cuando tengas que hacer el mal no dudes en hacer el mal, todas las cosas feas que dicen Maquiavelo. Pero hay otro libro, del cual se habla bastante menos, que es el que tienen en la bibliografía, que es el libro Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que es este librito que tenemos acá. Ese libro, en realidad, plantea la segunda parte de la potencia del pensamiento político de Maquiavelo. Si uno tuviera que decir, bueno, efectivamente, el primer libro está pensando en el príncipe, ¿no?
anárquico Maquiavelo, pero está pensando en el príncipe, en el decisor político. Y es un librito que está escrito para él. De hecho, Maquiavelo, cuando le hace Maquiavelo, yo le contaba que era un militante, ¿no? Un militante de la unidad italiana, que estaba partida en un montón de feudos. Y Maquiavelo estaba muy preocupado por eso, porque decía, che, loco, hay algo nuevo que es el Estado que hay que recomponer. Y entonces, no tiene mejor idea que juntar en un librito todo su potencial y hacer un conjunto de recomendaciones para cualquiera que quisiera unificar Italia. Él se lo da a un tipo que es el Medici, los Medici, que eran los tipos que tenían más chances, según él, de unificar. Y en el príncipe, justamente lo que él hace o plantea son cuáles son las recomendaciones para el buen gobierno, o para gobernar bien. Entonces, en función de eso, Maquiavelo plantea una fuerte discusión con la Iglesia. Plantea una fuerte discusión con pensar a la política a través de la moral de la Iglesia. Hay un problema, dice, o va a plantear, que nosotros estamos atravesados por una moral religiosa, o por una moral clerical, de la Iglesia Católica. Y la pura verdad es que esa moral se basa en principios y en valores. Mientras que cuando hacemos política, el problema no son los principios, sino el problema es el hombre. O sea, una moral humanista. El problema para resolver es la unidad de la República y el bienestar del hombre o del pueblo. Entonces, no es que Maquiavelo plantea una política inmoral o una política amoral, sino que lo que está empezando a plantear es una moralidad estatal distinta. Pensar desde el hombre el rol del Estado. Pero bueno, les decía, ese es un libro de Maquiavelo, y es un gran libro de Maquiavelo, que lo han leído muchos tipos, y se sigue leyendo. Y hay otro libro, que es Los discursos, que es el texto verdaderamente republicano de Maquiavelo. Es un texto que verdaderamente va a plantear el problema de la república en Maquiavelo. Y acá empiezo a meter otro tema del cual quería hablar, les había prometido, que es el tema de la república, y les me acuerdo que había dicho el tema del guiso republicano. Lo anoto para no olvidarme. Maquiavelo, en los discursos de la primera década de Tito Livio, va a decir algo muy importante, o algo muy interesante. Si alguno, por ahí voy muy rápido, o me quiere interrumpir, o quiere hacer un agregado, o quiere hacer una opinión, me levanta la mano, o simplemente se desmutea y habla, y yo me callo y escucho. No hay problema. Maquiavelo, en los discursos, va a decir, bueno, todas las sociedades, y es interesante, ¿no? Todas las sociedades a lo largo de la historia, tienen fundamentalmente dos grupos de gentes. Dos grupos de gentes. Los nobles y el pueblo. En todas las sociedades hay nobles y hay pueblo. ¿Quiénes son los nobles? Los nobles, son los que la tienen toda, para decirlo en un lenguaje un poco más accesible. Los nobles son los que la tienen toda. Tienen la riqueza, tienen el poder, los que tienen los recursos, los que tienen todo. Está diciendo en el año 1525, ¿no? ¿Y quién es el pueblo? El pueblo es el que no tiene nada. El pueblo es el que no tiene nada, salvo sus hijos. Y va a agregar, y alguna pasión. Entonces, la primera pregunta que uno le podría hacer a Maquiavelo dice, bueno, che, ¿cómo es la onda? ¿Quiénes son el pueblo y quiénes son los nobles? Y Maquiavelo Perdón va... que interrumpa un Profesor, segundito. sí. ¿Puedo pedir que apaguen todos los micrófonos porque así se escucha un poco mejor, porque se escucha muy bajito? Con algo de interferencia, me parece.
Ahí se escucha mejor. ¿Sigo? Vale. Profesor, yo te quería hacer una consulta. Patricio, ¿te habla? Sí, Patricio, decime. Eh, Recién mencionaste que el pueblo tenía, se cortó justo ahí. Lo único que tenía el pueblo son sus hijos, o sea, la prole, y porque lo vamos a decir, alguna pasión, alguna pasión. Porque los nobles también tienen sus pasiones. Entonces, si uno le tuviera que preguntar, che, bueno, Nicolás, contame un poco y abundá. ¿Quiénes son los del pueblo? ¿Quiénes son los nobles? Y Maquiavelo va a decir, bueno, hay un problema, ¿no? Que es en realidad que la mayoría de la sociedad, o de las sociedades, o de las comunidades, o de los estados, la mayoría, la verdaderamente mayoría de la gente pertenece al pueblo. Y una pequeña minoría son los nobles. Entonces, acá uno podría, no sé si hay algún fanático así de la literatura o de la lingüística, y podría decir, che, Muraca, pero ojo, o le mejor antes que a mí, a Maquiavelo, dice, che, pero Nicolás, ojo, porque me está diciendo, si el pueblo es mayoría y los nobles son minoría, decime por qué al pueblo lo pones en singular, como si fuera uno solo, y a los nobles los pones en plural. ¿No? Estamos de acuerdo, porque como si fueran un montón. Y Maquiavelo te va a mirar a los ojos, o me va a mirar a mí, o al que haya hecho la pregunta, y dice, bueno, quizás que tal, porque a ese lugar quería llegar. Los nobles se escriben en plural porque los nobles tienen apellido. Y entonces se pueden cuantificar. ¿Cómo es eso? Y claro, los nobles, ¿quiénes son? Los Martínez de Hoz, los Rodríguez Larreta, los Anchorena, eh, todos aquellos nombres que Disculpe, están en... doctor. No escuché o sea, se cortó toda la primera parte, o sea, solamente pude seguir Pregunta, la... la pregunta es ¿por qué los nobles en plural y por qué el pueblo en singular? Y lo que va a decir Sí, Maquiavelo, porque los nobles se pueden cuantificar. A los nobles los puedes identificar y son un montón. O son un montón, no significa que sean un montón en la sociedad, pero que son un montón de apellidos. Y son los apellidos ilustres de la patria. Entonces yo decía los Martínez de Hoz, los Pellegrini, los Alvear, los Rodríguez Larreta, los Macri. En cambio el pueblo, dice, el cambio del pueblo es una bolsa homogénea, no se puede discriminar en el pueblo. En el pueblo son todos iguales. ¿Quiénes son los Muraca? ¿Quiénes son los Gamerro? ¿Quiénes son las Pache? Los Madala, los Pasos, todos en una misma bolsa. Los Fernández, los Gutiérrez, los Rodríguez, todos en una misma bolsa, mezclados. Entonces, por eso el pueblo, aunque sea más, aunque sea mayoritariamente más, se presenta en singular. Y en cambio los nobles, aunque sean sustantivamente menos, los presentamos en plural, porque los podemos hacer una gran lista, no muy grande, pero una gran lista de nobles, que tienen nombre y apellido. Entonces le decía, bien, pero Muraco, vos me dijiste que además de eso, están las pasiones o los humores. Y bueno, sí, los nobles tienen un montón de pasiones, pero sobre todo tienen una. Tienen una gran pasión. Y esa gran pasión es a crecer, es aumentar. ¿Es aumentar qué? Aumentar su poder y aumentar su dominio. Y esa es la verdad verdadera de todos los nobles. Y lo decía Maquiavelo en el año 1531. Digo, yo digo esto para que nos acordemos que cada vez que viene alguien y que te diga, no, pero fulano de tal la tiene toda, no va a querer más. No, es mentira, porque siempre el que tiene más, quiere más. Acuérdense, si no, yo siempre me da mucha risa. Hay una, no sé si han leído, calculo que sí, porque todos hemos leído a Mafalda. Hay una viñeta de Mafalda, de Quino, de Mafalda, donde está Mafalda hablando con Manolito. Perdónenme este salto temporal, pero me parece que es muy grafica mucho la cosa. Están leyendo una noticia, entonces leen una noticia de que a un gran empresario le dio un síncope y le dio un ataque por estrés laboral. Entonces Mafalda le dice, pero yo no lo puedo creer, Manolito, ¿cómo alguien que tiene tanto dinero quiere más? Y Manolito la mira y dice, la verdad que no se puede creer, pero lo que pasa, dice Manolito, es que cuando vos tenés un almacén,
pero es otro almacén. Y ve los ojos de Manolito que se están investigando, que se están imaginando la situación. Y cuando tenés dos almacenes querés tres, y cuando tenés tres almacenes querés la cadena, y cuando tenés la cadena querés el hipermercado, y querés más, y ahí a Manolito le da un síncope con los deditos así, que quiere cada vez más, y se lo llevan en camilla. Y esa es la verdadera racionalidad o la verdadera pasión de los nobles. Los nobles quieren cada vez más. Quieren cada vez más y es un deseo irrefrenable. Porque también lo decía. También lo decía. Disculpe, doctor, pero ¿no sería algo también intrínseco al hombre, no solamente para hacer una distinción entre nobles y pueblo? O sea, Podría ser, está bien, la bien. la voluntad de acrecer, o sea, puede ser algo intrínseco al hombre, o sea, que los nobles tengan una base, una acumulación de capital originaria y todo, que haga más factible que puedan acrecer y que sea más exponencial, no significa que el pueblo no tenga esa Bueno, pasión de acrecer, o que sea solamente es un buen condición de la nobleza. Es un buen punto, Mario, y tu respuesta es hobbesiana, porque cuando Hobbes explica la naturaleza del hombre, lo que dice el hombre quiere siempre aumentar. Pero bueno, es un planteo hobbesiano que va a venir después. Pero Maquiavelo dice, no, los nobles quieren aumentar, y lo que quieren hacer es ejercer el dominio irrestricto sobre la totalidad, no sobre el pueblo, sobre la totalidad. Y cuando vos le preguntaste eso a Maquiavelo, Maquiavelo te va a mirar a decir, bueno, en realidad, Mario, el pueblo tiene una única gran pasión o un único deseo. Es el deseo de que no lo molesten. La pasión del pueblo es no ser perturbado, es no ser molestado. El pueblo lo que quiere es poder reunirse en su familia, poder morfarse un asado los fines de semana, poder invitar a una chica o un chico a tomar una cerveza. No quiere ser perturbado en eso. Sobre todo, el pueblo lo que no quiere es algo que quieren los nobles, que es el dominio arbitrario. El dominio arbitrario. El pueblo lo que no quiere es ser gobernado de manera arbitraria. Entonces, bueno, esa relación entre el que quiere gobernar de manera permanente y como sea, y el pueblo que no quiere ser gobernado de manera arbitraria, es una relación conflictiva. Y es el nudo o la síntesis de la política. En esa relación del conflicto está la política. Entre unos pocos que quieren gobernar de manera arbitraria y unos muchos que no quieren ser gobernados justamente de manera arbitraria. Entonces ahí alguno malintencionado me va a decir, che, Muraca, lo que pasa es que el pueblo es un poco anárquico. Y ahí Maquiavelo dice, no os confundáis. El pueblo no es anárquico. El pueblo quiere ser gobernado. Lo que no quiere es ser gobernado de manera arbitraria. ¿Cómo es eso? El pueblo quiere ser gobernado bajo el imperio de las leyes. Esta es gran condición de principio. Se llama Maquiavelo empieza a decir algo. Bajo el imperio de las leyes, bajo el imperio de las instituciones. Entonces Maquiavelo hace un recorrido sobre la primera década de Tito Livio y ve cómo se va a dar esa relación entre el pueblo y los nobles de Roma. Y lo que va a decir es, en esa relación conflictiva, a partir justamente de ese conflicto, el pueblo consigue grandes instituciones donde resguarda su integridad. ¿Cuál es Muraca? Los tribunos del pueblo, los jurados del pueblo, la presencia del pueblo en los órganos deliberativos y que crean leyes, la posibilidad de apelar. Y entonces Maquiavelo empieza a recorrer esa relación conflictiva entre los nobles y el pueblo y cómo esa relación se va resolviendo. Esa relación de conflicto entre uno que quiere gobernar permanentemente todo y el otro que no quiere ser gobernado de manera arbitraria, se establece un conflicto y de ese conflicto surgen instituciones. Instituciones
como los tribunos, pero instituciones en un sentido muy amplio, ¿no? El defensor del pueblo, el tribuno de la plebe, instituciones en el sentido de la ley, producto de ese conflicto. Producto de ese conflicto, vamos a encontrarnos la emergencia de grandes instituciones, entre otras, o sobre todo, una gran institución que es la ley. Entonces, bueno, uno plantea eso. Entonces, Maquiavelo te dice, entonces, claro, el problema no es ser gobernado. El problema es que no quieren ser gobernados de manera arbitraria. No quieren ser gobernados de manera discrecional. Cuando el hombre es gobernado de manera, el hombre o las mujeres, somos gobernados de manera discrecional, en ese momento perdemos la libertad. En ese momento nos volvemos o nos convertimos en siervos, en esclavos o en personas, una palabrita rara, pero que me gusta pensar a veces, ilibres, o sea, que no son libres. Entonces ahí empezamos a ver cómo en esa relación histórica entre los nobles y el pueblo, en esa relación conflictiva, o en ese conflicto, pasan dos o tres cosas. Primero, que la relación esa es inevitable, es inevitablemente conflictiva. La relación entre el que la tiene toda y quiere aumentar el poder, y entre el pueblo, que no tiene nada, pero lo que quiere es que no lo joroben, lo que hay es una relación de conflicto. Maquiavelo es tal vez el primer tipo ya de la modernidad que lo plantea muy claro eso. Sobre ese tipo de argumentos se va a parar nada menos que Carlitos Marx. Carlos Marx, lo que pasa es que Carlos Marx no va a decir es el pueblo y la nobleza. Lo que va a decir es la clase trabajadora y los capitalistas, ¿no? Pero es una relación conflictiva, es una relación atravesada por el conflicto. Y producto de ese conflicto surge la ley. Entonces, bueno, empezamos a ver que en Maquiavelo empezamos a encontrarnos con un fuerte argumento a favor de comprender la centralidad del conflicto en las sociedades modernas. Y la centralidad del conflicto como un lugar que genera leyes. Y ahí un poco retomando lo que habíamos comenzado la vez pasada, cuando hablábamos de los derechos de las mujeres, o los derechos de igualdad de género, o los derechos laborales, o cualquier clase de derecho que vamos a ir viendo, que puedan recorrer en su ámbito peculiar, el derecho a la legítima defensa, el derecho al aguinaldo, el derecho a una jornada laboral, el derecho a cobrar propiedad intelectual de algún bien. Todos esos derechos, en mayor o menor medida, pero todos, son hijos del conflicto. Son las leyes ese conjunto de leyes, surge en el marco del conflicto y de lucha. Entonces, claro, y lo que les decía la vez pasada, y un poco retomo ahora, ¿en qué momento somos libres? Somos libres cuando tenemos una ley que nos ampara. Si no hay ley, estamos a merced de otro. Y ahí va. Si no hay ley, estamos al ejercicio, sometidos al arbitrio o la voluntad de otra persona o de otro grupo social. Si no hay ley, estamos sometidos al ejercicio arbitrario de los nobles, que van a poder hacer con nosotros lo que quieran. Disculpe, doctor. ¿Puedo preguntar algo? Usted dijo somos libres cuando, perdón, se cortó y no se escuchó. No escucho nada, perdón. Usted dijo somos libres y se cortó. Mil disculpas, me parece muy importante ese párrafo y no se llegó a escuchar porque se cortó mucho. A ver, lo que yo dije
para ver si retomamos. Te escuché muy bajito, Patricia, por eso, a ver si interpreto. Que lo que está planteando Maquiavelo es que producto de esta relación que es conflictiva entre los que la tienen toda y los que no tienen nada, entre los nobles y el pueblo, producto de este conflicto, que es un conflicto social, que es un conflicto con todas las peculiaridades del conflicto, ¿sí? donde puede haber situaciones de violencia política o de violencia social, pero en el marco de este conflicto se crean las leyes dentro de las cuales el pueblo puede ejercer su libertad. O sea, el pueblo es libre, ¿por qué? Porque tiene una ley, como por ejemplo la ley de contrato de trabajo. O las mujeres, o somos todos libres de casarnos con quien querramos, porque luego de muchos años de conflicto salió el matrimonio igualitario. O tenemos el derecho somos libres de decir en nuestro documento cómo nos percibimos en cuanto a nuestro género, porque hubo muchos años de conflicto hasta que salió una ley que garantizó esa libertad. Y lo que está diciendo Maquiavelo es que por fuera de esta ley, el pueblo no es libre. ¿Qué significa eso? Que está sometido o que está a merced de la voluntad arbitraria de los nobles o de otra persona. ¿Te puedo Entonces, hacer una pregunta? sí, Sí, si bien yo entiendo lo que significa, a lo que te estás refiriendo sobre el conflicto y que origina de alguna manera la necesidad de leyes, o que existan las leyes como respuesta a ese conflicto, me preguntaba, dada la actualidad también de los pensadores, ¿qué pasa cuando la ley es arbitraria? cuando la ley es arbitraria. Arbitraria porque ahí existe otro conflicto nuevo, ¿no es cierto? Bueno, es interesante. Hay una cosa que es interesante de la política, ¿no? Que el conflicto es permanente. ¿Qué significa esto? Maquiavelo lo que va a decir es que las sociedades están permanentemente en conflicto. Hay un Perfecto. momento conflictivo que se soluciona y genera una institución, que es una norma, que resuelve ese conflicto. Pero la resolución de ese conflicto no zanja el conflicto, porque el conflicto es sociológico y fundante. El conflicto es para toda la vida. Mientras haya desigualdad va a haber conflicto, uno podría decir. Exactamente. Mientras haya Sí. desigualdad va a haber conflicto. Y ese conflicto repone una situación de libertad, pero es provisoria y es temporal. Hasta que surge otro conflicto. Entonces, porque la situación de la norma es una fotografía, mientras que los actores se van manejando, el pueblo y los nobles, se van manejando en una larga película de la historia, digámoslo así, ¿no? Sí, sí, perfecto. Gracias, ya entendí. Por acá, te hago una pregunta. Para mí también la no ley también es hija de conflicto. ¿Cómo? La no ley es hija de conflicto. Porque, por ejemplo, cuando quieren plantear la reforma laboral, se genera un conflicto, no se genera la ley y sigue siendo derechos nuestros propios de trabajadores. Bueno, pero ahí tenés una situación que es interesante, Julio, que es todos los intentos por los grupos económicos, por acabar con la legislación laboral, en realidad lo que quieren hacer es acabar con un ámbito de libertad del trabajador, que se realiza dentro de la ley. Lo que quieren hacer es correr al trabajador de ese ámbito, de ese paraguas de libertad, o sea, cerrar ese paraguas de libertad y correr al trabajador y dejarlo a merced de otros, a la intemperie, al ejercicio arbitrario de otra persona u otro grupo de personas. Entonces, claro, la no ley es el terreno donde digamos, en realidad que es el terreno donde se están resolviendo esos conflictos entre los que la tienen toda y los que no tienen nada, ¿no? Los que no tienen nada. Volviendo un poco a Maquiavelo, o sea, entonces Maquiavelo lo que está diciendo es, en el marco de la ley, es que el hombre, y las mujeres, vamos a decir ahora, no lo decía Maquiavelo, pero lo tenemos que agregar ahora, es que realizamos nuestra libertad. Por fuera de la ley estamos a merced o sometidos al poder arbitrario de otros. Entonces,
hay una metáfora muy linda, ¿no? De Maquiavelo. Dice, perdón, y aparte, una cosa que voy a decir, y aparte, esa ley es justamente una expresión de las sociedades modernas, de la moderna sociedad. Hay una metáfora muy linda, dice, porque dice, bueno, pero vivir con ley o vivir sin ley, ¿cómo es? Maquiavelo hace una metáfora que es muy linda, que es que le pregunta a un interlocutor, y dice, bueno, ¿vos qué preferirías? Para que uno termine de visibilizar la centralidad de la ley como un garante de algo, ¿qué preferirías ser? ¿Un humilde ciudadano en una humilde república o un pobre ciudadano en una humilde república? ¿O el señor feudal más poderoso del reino del turco, del reino de Oriente, por debajo del turco? Entonces, el interlocutor se pone a pensar las ventajas y las desventajas, ¿no? Bueno, un humilde ciudadano, ¿qué es lo que tiene? Bueno, tiene una casilla, tiene un trabajo esporádico, y mantiene pobremente a su familia y a sus hijos. Y el señor feudal más poderoso por debajo del turco, bueno, el señor feudal más poderoso por debajo del turco está a merced del turco, primeramente, pero tiene sus esclavos, tiene sus esclavas, tiene su palacio, tiene su mini ejército. ¿Qué preferís ser? Tiene un banquete todos los días. ¿Qué preferís ser? Y uno está tentado y dice, bueno, la verdad, ¿qué prefieren ustedes ser? Le pregunto, ¿no? Y él les pregunto a ustedes, ¿qué prefieren ser? ¿Un humilde ciudadano en una república humilde de la Italia del siglo XVI o el segundo hombre más poderoso del reino del turco? Es una pregunta. En una república. Humilde El ciudadano en una segundo, república. yo el segundo hombre más poderoso. Qué grande, Mario, el segundo hombre más poderoso. Mario tiene un palacio donde nos puede invitar a todos nosotros a morfar, tiene sus esclavos, su séquito de gente, algunas travesuras, varias esposas. ¿Quién más está con Mario? No, la república. Todos los demás están como... Claramente la República. Ahí va, Fuentes María Eugenia, la República. Siempre, siempre el pueblo, siempre la República. Siempre hay María. Bueno, ahí les cuento el chiste que hace Maquiavelo. Dice, bueno, lo que pasa es que en la República, por más pobre que seas, vos todavía tenés lo que te hace libre, que es la ley. La ley es un amparo y que te otorga libertad. Háganme acordar frente a quién, porque después hay un giro dramático de esto en la modernidad, pero la ley te otorga libertad, va a decir Maquiavelo, frente a un ejercicio arbitrario de una tercera persona. Rápidamente nosotros en la modernidad asociamos a esa tercera persona con el Estado. Los liberales hacen eso, pero después lo vamos a ver. Lo que va a decir Maquiavelo dice, bueno, vos sos el hombre más poderoso del reino del turco, después del turco, Mario, pero si un día el turco se levantó con ganas de comer un brazo y una pierna tuyo, dado que vos no tenés derecho y vos sos siervo del turco también, no te queda más remedio que venga un carnicero y te saque un brazo y una pierna, y que se lo cocina el turco como se le antoje. Y vos estás ahí sin un brazo y una pierna, que por ahí te dejen elegir cuál brazo y cuál pierna querés entregar, y lo tenés que ver al turco morfar y cocinarse tu brazo y tu pierna, y peor, lo vas a tener que ver al turco y decir, ¿sabes qué? Después de que te la cocinaron, hoy me hago vegano, va a decir el turco. Y en el medio tiempo vos perdiste tu brazo y tu pierna. Entonces, en esa situación de ilibertad, de ausencia de libertad, lo que sucede, Mario, es que vos estás a merced del turco. Y vos carecés de todo tipo de derechos frente al turco. Y el turco tiene una plena potestad de ejercer un dominio arbitrario sobre tu persona y tu cuerpo. Y sobre tus posesiones, por supuesto, ¿no? Y de ahí para abajo. Entonces, nada, Mario perdió un brazo. Yo eso lo comprendo, pero también comprendo el padecimiento que llevaría día a día ser, o sea, porque en la pobreza tampoco hay igualdad, y si no hay igualdad tampoco hay libertad. Entonces sería una agonía más también extensa, el día a día, sin la certidumbre de saber
cuál va a ser tu destino económico, o el de tu familia, o el que sea, también es un padecimiento. Claro, claro. Pero ahí está el chiste, que es el siguiente. Punto uno, vos perdiste. Perdón, pero ¿por qué el pueblo y la república tiene que ser necesariamente asociada con pobreza? Porque Bueno, fue la opción que dio el doctor cuando hizo esa Sí, parábola. pero cuando hablamos de pobreza hay diversas carencias, entonces también es ver a partir de qué se debate y qué es la pobreza y cuáles son las carencias de. No, por eso mismo, pero bueno, en esta opción que dio el doctor era ser un ciudadano pobre de una república o el segundo hombre más poderoso. Ahí vamos. Pero ahí va el tema, ¿qué es pobreza? Capaz que pobreza es no tener una cantidad que otro, ¿cómo lo puedo explicar? A ver, capaz para vos ser pobre es una cuestión y yo lo defino de otra forma, Matías también. Entonces, yo cuando Matías refirió a pobreza, no pensé en la indigencia, pensé en tal vez tener lo justo y necesario para poder vivir dignamente. Bueno, sí, también hay un montón de pobreza de espíritu, pobreza de... O sea, pero yo Pero lo referí para a lo retomar, económico. es interesante esto porque aún en la extrema pobreza en la cual está planteando Mario Madala, que de paso ya perdió un brazo y una pierna, Exactamente. elección, en esa extrema pobreza, lo que Maquiavelo te va a decir es que en esa extrema pobreza lo que todavía tenés es la posibilidad del conflicto. O sea, la posibilidad de la política. La posibilidad de qué, disculpame, no escuché, se cortó. La posibilidad del conflicto. En esa pobreza el pueblo se articula un conflicto y ese conflicto puede generar o genera normas. Lo que vos me vas a decir, Mario, y es verdad, en el medio de ese conflicto hay gente que pone sangre en tierra. Hay un montón de trabajadoras que antes de que quitan los derechos laborales para las mujeres, las quemaron vivas, por decirlo de alguna manera. Hay un montón de trabajadores que fueron masacrados en la Patagonia. Exactamente. Pero a lo que voy es que justamente en esa relación de las repúblicas, esa relación conflictiva, lo que permite es que las sociedades vayan generando instituciones dentro de las cuales se realiza la libertad. Y en el reino del turco, justamente la metáfora de Maquiavelo no es caprichosa, es que justamente quienes están por debajo del turco son todos siervos del turco. Son todos siervos del sultán. Carecen de libertad. Están a merced de ese señor que si un día se levanta con ganas de probar tu brazo y tu pierna, o probar tu compañera o tu compañero, o comerse a tus hijos, estás a merced porque no tienes ningún tipo de derecho. Entonces, en ese ejemplo extremo, lo que está planteando Maquiavelo es decir, bueno, esa es la relación entre ser libre y no ser libre, o estar a merced de otro. Ser libre... Pero, discúlpame, Matías, pero, a ver, esa posibilidad de poner sangre en tierra, digamos, de discutir en términos dialécticos la historia, ¿no? La Revolución Francesa no fue en el marco de una república. No, perdón, ¿no fue en el marco? De una república. Fue contra la monarquía, digamos. Fue precisamente claro. Por eso, la posibilidad de revelar si esa libertad dentro de la ilibertad existe en todos los contextos, ¿o me equivoco? Absolutamente. Lo que está describiendo Maquiavelo es, dice, bueno, en las sociedades, ¿qué es lo que nos encontramos en las sociedades? Y bueno, en las sociedades, de hecho lo dice, lo dice en El Príncipe y lo dice en los discursos. Las sociedades son repúblicas o principados. Son repúblicas o principados. O sea, son monarquías o repúblicas, no hay mucho margen para otra cosa. Después hay variantes de república, después hay variantes de principado, pero las sociedades que se rigen por las leyes son repúblicas o principados. Pero lo que está diciendo después es que todas las repúblicas y todos los principados tienen dos grupos de personas, los nobles y el pueblo. Otra discusión merece el tema del sultán, donde no hay ciudadanos, donde no hay pueblos, donde están todos sometidos o están a merced, o sea, no son libres. Acá hay una peculiaridad que no quería dejar de mencionar, de la siguiente, ¿no?
Cuando uno hace este recorrido, ¿no? Cuando uno hace este recorrido de Maquiavelo y empieza a pensar, bueno, es verdad, entonces las leyes son hijas del conflicto, ¿sí? Son hijas del conflicto. Entonces el conflicto es necesario para generar leyes y con lo cual, dado que las leyes son creadoras de libertad, el conflicto es indispensable para crear la libertad. O sea, para sustraer a una persona o a un grupo de personas del dominio arbitrario de otras personas o de otro grupo de personas, ¿no? Es en el marco de conflicto que creamos las leyes y es dentro de las leyes que realizamos nuestra libertad. Hay algo que es muy peculiar, ¿no? Que si compramos esta lectura, y yo los invitaría a comprarlas, hay una tentación muy fuerte, ¿no? Porque estamos todos atravesados por el liberalismo. Que es lo siguiente, que es pensar que esa libertad es frente al Estado. Que esa libertad es frente al Estado. Es muy fuerte para nosotros los argentinos en particular pensar que la libertad es frente al Estado, que somos libres frente al Estado. ¿Por qué? Porque la verdad que nosotros hemos tenido unos años bastante ingratos con el Estado, sobre todo los últimos 50 años, digámoslo claramente, del 75, 76 para acá, el Estado primero nos ha perseguido y nos ha desaparecido y nos ha exiliado, después el Estado nos ha dejado de cuidar, ¿sí? Y después el Estado directamente se ausentó, o sea, en los años del neoliberalismo, y nos volvió a reprimir y nos volvió a perseguir. Entonces la relación de nuestra sociedad con el Estado es de mucho cuidado, ¿no? Es de mucho, no diría de temor, pero de una relación muy peculiar. Ustedes van a ver un poco más en detalle el sentimiento del Estado argentino con la semana que viene con Martín Aldao, pero nosotros vemos que nuestra sociedad, su vínculo en su relación con el Estado, es una sociedad atravesada, es una sociedad trágica, por decirlo de alguna manera. Como no hemos tenido una buena relación con el Estado. Si pensamos del 76 al 83, del 83 al 89, del 89-90 al 2003, pasando por todos los sucesos trágicos que hubo en esos años, bueno, la relación con el Estado es complicada. Estamos más o menos de acuerdo. Entonces, cuando uno ve esta hipótesis que estamos planteando, maquiaveliana, rápidamente entendemos el tema del conflicto. Y si rápidamente entendemos el tema de la ley y que realizamos la libertad dentro de la ley, lo que estamos pensando es que de alguna manera somos libres dentro de la ley y que esa ley nos protege, no de cualquier tercero, sino del Estado, fundamentalmente del Estado, del ejercicio arbitrario del Estado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero el tema es que en lo que estaba pensando Maquiavelo y en lo que a mí me parece que hay que pensar es que uno puede estar a merced o puede ser sometido de manera arbitraria no solo por el Estado, sino justamente por terceros que no son el Estado. Uno puede estar sometido, perder la libertad, cuando está sometido a una relación arbitraria de un tercero que no es el Estado. Cuando te ponen las tarifas que quieren los empresarios, por ejemplo, de servicios básicos, cuando quieren los empresarios correr la ley de contrato de trabajo, cuando el vínculo directo con las prestadoras de servicios de salud que te suben el precio de la prepaga, cuando no media el Estado, te colocan en una situación de vulnerabilidad. Cuando no regula el Estado, nos colocan en una situación de vulnerabilidad. Lo que va a decir Maquiavelo es, en realidad te colocan en una situación de pérdida de la libertad. Entonces, es muy importante ir teniendo esto más o menos en claro, porque en realidad, en todos los procesos de reglamentación, con lo que nos vamos a encontrar es que el Estado, lo que está haciendo es el Estado es reglamentando para cuidarnos del propio Estado, pero sobre todo para cuidarnos de terceros que realmente tienen poder. El poder fáctico o el poder real. Entonces, no sé si voy siendo claro o si pregunto.
El silencio entonces sigue. Con este esquema, entonces, uno de los tipos que empieza a hablar de la República en términos modernos es justamente Maquiavelo. Y esa república de la cual habla Maquiavelo tiene un conjunto de componentes o de elementos que es interesante destacar. En primer lugar, que hay actores sustantivos y hay un actor peculiar, que es el pueblo, y los nobles o los que la tienen toda. Es interesante, ¿no? Porque esa figura del pueblo, o la existencia del pueblo, es una figura muy compleja para el pensamiento político y para el pensamiento moderno. Generalmente el pueblo incomoda tanto a los liberales, porque lo que está diciendo Maquiavelo es lo siguiente: che, las sociedades modernas tienen dos actores, el pueblo y los nobles. Entonces pasa dos cosas. Primero, te los define. Segundo, te establece una forma en la cual esos dos actores se relacionan. Tercero, te los caracteriza sociológicamente, unos como que la tienen toda y otros que no tienen nada. Y lo último, que no es menor, te los define como actores colectivos. Frente a este pensador van a venir los liberales, o el pensamiento liberal. Y ustedes se acuerdan, como vimos la semana pasada, de lo que nos hablaba Hobbes y Locke. Hobbes y Locke no hablaban tanto de pueblo, hablaban fundamentalmente de individuos que contratan libremente con el Estado. Entonces ahí hay algo distinto. Para el pensamiento liberal no hay actores colectivos, hay individuos. Pero también hay que ser justo con Maquiavelo y reconocer las críticas, iba a decir las piñas, pero las críticas, es mejor, que le hacen por izquierda. Carlitos Marx le va a decir a Maquiavelo: no, viejo, está todo bien con el conflicto, pero el conflicto no es entre los nobles y el pueblo. El conflicto es entre un actor social distinto, que es la clase trabajadora, que tiene otra condición y otra connotación sociológica, y el capitalista, que es distinto del noble. Entonces, la idea de pueblo empieza a ser criticada por izquierda y por derecha. Esta república que está planteando Maquiavelo tiene un componente, o dos en principio, actores colectivos, que son el pueblo y los nobles, y se los empieza a criticar. Pero tiene otros elementos. La existencia de la ley es otro elemento. Y tiene otros elementos. La existencia del conflicto y la existencia del acuerdo, porque el conflicto se sutura con un acuerdo. Entonces empezamos a ver que este guiso que hace Maquiavelo con la república, empezamos a encontrarnos que en este guiso hay pueblo, hay nobles o poderosos, hay conflicto, hay leyes, ¿sí? Y de vuelta hay instancia de acuerdo, de consenso. Lo que vamos a ir viendo después es que no hay una única idea de la república y que hoy en día la república no la piensan tanto de esa manera. De hecho, si ustedes le preguntan hoy a actores políticos de renombre, como puede ser la señora Carrió, es decir, no, la república es la del consenso, no la del conflicto. Y ahí una gran cosa que es importante, ¿no? Que si vos anulás el conflicto, entonces, perdón, para seguir enriqueciendo, ¿no? Esa idea de república del consenso no es una idea propia de Carrió. También hablaban otros intelectuales y formadores de opinión, como Mariano Grondona. La república del consenso, la búsqueda del consenso de los argentinos. ¿No? Entonces, o en un sentido negativo, cuando critican a algunas expresiones políticas y las catalogan como expresiones políticas conflictivas que le hacen daño a la república. Por ejemplo, para no decir el gobierno de Néstor Kirchner, que lo mencioné la vez pasada, el peronismo. El peronismo en su conjunto es antirrepublicano fundamentalmente porque es muy conflictivo y porque no valora las instituciones y la república. Entonces uno dice, bueno, pero pará, si me acaba de decir que para uno de los tipos que empieza a hablar de la república, que es Maquiavelo, el conflicto y la idea de un pueblo y la idea de que en virtud de ese conflicto surgen las leyes, entonces el peronismo es profundamente republicano. Y ahí hay un tema en discusión. Yo creo que lo es. Yo creo que el peronismo es una expresión profundamente republicana. Pero cuando hay intelectuales, o hay actores políticos, o hay actores jurídicos, intelectuales del derecho,
que están diciendo, nosotros tenemos que subrayar los consensos, o el consenso por sobre el conflicto, y lo que están anulando en realidad es la posibilidad de que el actor pueblo pueda gestionar o pueda disputar frente al otro actor, los nobles, las instituciones que le garanticen su libertad. Si uno lo tiene que radicalizar, el lugar del máximo consenso, el lugar donde no hay ningún tipo de conflicto, que es el lugar donde cada quien hace lo que le corresponde a 10 puntillas, ese lugar se encuentra rápidamente. En Buenos Aires hay 2 o 3 cementerios, el de Chacarita y el de Recoleta, por citar 2 relativamente conocidos. O sea, el lugar del máximo consenso es el lugar de la no política y de la inacción, y donde finalmente estamos todos muertos. Entonces, la importancia de la política, la importancia del conflicto para la política es eso, es un lugar donde permite la visibilización de ese actor que no tiene nada, pero que lo único que tiene es esa pasión para no ser gobernado arbitrariamente. Y que es justamente esa pasión para salir de la situación de pobreza, como decía hoy un compañero que ahora se me corrió, de la Madala, Mario, es esa pasión la que lo mueve al conflicto y la que le permite generar las instituciones. No, detuve la cámara porque tuve que bajar a hacer una cosa, pero sigo conectado con el audio. Te me corriste de la ventanita, porque te tenía abajo a la izquierda y ahora estás más al centro. Por eso. Una situación que permite generar las leyes en donde se realiza la libertad. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, y justamente de eso hablamos cuando hablamos de teoría política, entonces uno dice, bueno, la teoría Muraca, ¿para qué la teoría política? ¿O para qué la teoría jurídica? Claro, cuando empezamos a ver eso, empezamos a ver, bueno, en realidad tiene sentido, ¿no? Porque finalmente los que la tienen toda, lo que no tienen justamente son las leyes, porque las leyes limitan el ejercicio arbitrario del poder. Porque las leyes limitan la situación de no libertad. ¿Sí? O de ilibertad. Porque somos libres dentro de las leyes. Es interesante, porque esta forma de entender la ley, y relacionarla con la libertad, porque somos libres dentro de la ley, es una idea muy potente. A mí me gusta mucho decir esto porque para graficar lo importante, ¿no?, de las teorías políticas, ¿no? Y de las discusiones sobre las palabras. Porque uno dice, no, bueno, las palabras tienen importancia. Bueno, lo que pasa es que las palabras dicen cosas y son performativas, construyen cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque las palabras, sobre todo en el tipeo de ustedes, o como escribo en la máquina acá en la computadora, en el tipeo de los abogados y de las abogadas, construyen. O no, o todo lo contrario. Entonces, esa palabrita, libertad, también es una palabrita tensionada en un sentido. ¿En qué sentido? Y en este sentido, Maquiavelo estaba pensando en una idea de libertad. En una idea de libertad fuertemente asociada con una idea de ley. Que estaba fuertemente asociada con una idea de conflicto. Como una forma de hacer política. Después de Maquiavelo vienen otros. Y viene otro fundamentalmente, que es nuestro amigo que vimos la semana pasada, no, antes de ayer, que es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dice, no, en realidad la libertad no tiene tanto que ver con la ley. O mejor sí tiene que ver, pero no en el sentido que decía Maquiavelo, sino en un sentido distinto. La ley viene a limitar la libertad, no a garantizar la libertad. Vamos viendo cómo son dos concepciones muy distintas, ¿no? O sea, entonces, nada, yo mi secreta esperanza por ahí, si estuviéramos cuerpo a cuerpo, uno le pregunta, bueno, si tenían este tema pensándolo en el corazón, ¿no? ¿Qué es la libertad? ¿O qué es la relación entre la ley y la libertad? Bueno, Hobbes va a decir otra cosa. Es interesante, ¿no? Porque va a venir Locke después de Hobbes y va a decir lo contrario de lo que dice Hobbes. Uno podría decir que Locke hasta lo va a agarrar a Maquiavelo y decir, che, Maquiavelo, tenés razón.
En la sociedad moderna somos libres gracias a la ley, y los hombres y las mujeres estamos arrojados a las bestias cuando nos sacan la ley, porque dentro de la ley realizamos la libertad. Y después va a venir Hegel y le va a decir a Hobbes lo mismo. Dice, de hecho, Hegel con mucha más radicalidad va a entender que el hombre se realiza plenamente obedeciendo las leyes. El hombre es libre dentro de las leyes y dentro del Estado. El máximo momento de la libertad para un alemán, va a decir Hegel, es cuando entrega su vida luchando por sus leyes y por su Estado. Es muy potente eso. El patriotismo es una expresión de eso. El soldado que va a la guerra, y muere por la patria es libre, ejerce su libertad plena en ese momento. Hay toda una construcción. Si no, no habría voluntarios para la guerra. Y sin embargo, ustedes saben que la guerra es terrible, es una barbaridad, y estamos todos en contra de eso. Pero el soldado que va voluntario a la guerra, van por amor a la patria, y ese amor a la patria es un momento de libertad plena, identificación plena del individuo con el Estado. Los pibes que fueron a Malvinas fueron por amor a la patria. O sea, había un amor, hay una cosa ahí que es superior, que se explica psicológicamente. Pero ¿cuál es el chiste de todo esto? Perdón esa digresión. Que en realidad Hobbes, en términos pugilísticos, le llena la cara de dedos a todos. Primero se da vuelta en términos históricos, le llena la cara de dedos a Maquiavelo. Después se da vuelta para el futuro y le llena la cara de dedos a Locke. Y después lo agarra a Hegel y le llena la cara de dedos. Y la idea de libertad que triunfa en nuestra sociedad moderna es la idea hobbesiana de libertad. Entonces hay algo muy peculiar, ¿no? Porque esa idea de libertad... Disculpe, doctor, ¿cuál es la idea de libertad que triunfa? La idea de libertad que triunfa es la idea hobbesiana de libertad, que interpreta o que piensa de manera intuitiva que vos sos libre cuando haces lo que querés, por fuera de la ley. Cuando no estás reglamentado, que la reglamentación de alguna manera viene a joderte la vida, para decirlo claramente. Perdón, profesor, ¿esto estaría relacionado por ahí con la idea también de Estado gendarme? A ver, Patricio, a ver en qué sentido lo planteás. Y que el Estado gendarme solamente, digamos, vulnera determinadas libertades, que pueden ser la seguridad o cuestiones muy básicas, y después le deja al individuo, por fuera del Estado, por ejemplo, en términos económicos, a que pueda explotar la tierra y pueda utilizar la propiedad como lo desee. Claro. Es una idea exactamente, esa idea se asocia, esa idea de libertad tiene estas ideas, ¿no? Estas ideas de república, esta idea de libertad, esta idea de ley, no son ideas que están aisladas, ¿no? No son ideas que uno dice, bueno, esta idea de libertad y me gusta esta idea de ley, y esta idea, son ideas que están perfectamente imbricadas y relacionadas y que tienen efectos políticos concretos. Sí, con el surgimiento del estado de bienestar allá en Estados Unidos, después de la crisis del 30, surge otra idea de libertad, distinta a la hobbesiana, y más parecida a una idea maquiaveliana o republicana de libertad. Una idea de libertad asociada a los derechos. No es casual. El otro día no me acuerdo quién era el que decía, bueno, los derechos de primera generación, los derechos de segunda generación, los derechos sociales. Eso, la idea de los derechos sociales, están asociados a una idea de libertad y de estatalidad que comprende que somos libres porque el Estado nos está reglamentando. Que somos libres porque tenemos un derecho que garantice esa libertad. Eso surge de Estados Unidos con Roosevelt en términos políticos y con Keynes en términos económicos. Pero esas expresiones políticas las podemos ver claramente en Argentina, como el peronismo, y la podemos ver claramente
en la Constitución de 1949. Si nosotros agarramos la Constitución de 1949, frente a la Constitución de 1853-60, dos cosas quiero decir al respecto. Punto uno, no sé, yo siempre hago esta pregunta en vivo, en persona, y siempre digo, les pregunto lo mismo. ¿Cuántos de ustedes han visto la Constitución o han estudiado la Constitución del 49? Pero déjame hacer una pregunta a Julio, porque la planteé mal, quiero hacer una pregunta que es un poco capciosa, que es, en su formación formal, mientras estaban recibiendo de abogados y abogadas, ¿cuántos en la universidad le dieron la Constitución del 49? Doctor, Sí, ¿me escucha? sí, te escucho. Bueno, yo justo esa pregunta se la quería contestar en el foro porque es parte del material que se puso en la consigna. Pero ya que me da la oportunidad lo voy a hacer acá. La Constitución del 49 yo la tenía en una biblioteca en mi casa y jamás la vi en un ámbito académico. Lo hice por curiosidad propia o por formación política. Pero quería reconocerlo como que es la primera vez que en un ámbito académico podemos ver esos 3 artículos, porque inclusive son artículos polémicos en el sentido de cómo ha sido la construcción de nuestra historia, pero estaba muy bueno poder verlo en un ámbito académico que a mí, durante mi formación, yo jamás lo vi. Si eso responde a la pregunta. Está perfecto. ¿Y quién más tiene? ¿Alguien la vio en su Yo, en formación? cambio, yo lo vi. ¿Vos la viste, María? Sí, yo lo vi. Yo en la UBA elegí la orientación Derecho Laboral y tuve la materia justamente Constitucionalismo Social. Así que ahí fuimos bastante de lleno a lo que es el constitucionalismo social y los diversos ejemplos, entre ellos obviamente la Constitución del 49. Y yo también soy docente y al momento de tener que brindar una clase teníamos que realizar un PowerPoint porque era una materia dirigida a las nuevas tecnologías, a las TIC. Y yo elegí dar justamente, medio que obligué a mis compañeros y compañeras, pero les gustó el tema. Elegimos dar constitucionalismo social y basándonos en la Constitución de 1949, así que lo traté tanto en la UBA como abogada y cuando realizaba el profesorado como docente. Perfecto. Yo les hago mi confesión de parte. Yo me recibí en Mar del Plata y por supuesto que no vi jamás la Constitución del 49 en mi formación formal, digamos, en mi carrera formal de abogado. Y la verdad es que cuando empecé a trabajar con la Constitución del 49 me daba mucha vergüenza y mucha culpa, y yo pensaba, bueno, es producto de la facultad de la que vengo, que es una facultad, qué sé yo, de poco vuelo académico intelectual. Y después cuando empecé a dar clases y empezaba a preguntar, cuando daba clases de posgrado ahí en la ECAE hace unos cuantos años, quién la había visto, y realmente eran muy pocos los compañeros y las compañeras que en su formación de grado habían visto la Constitución del 49. Eso es interesante, ¿no? Porque hubo un trabajo deliberado y sistemático por hacer desaparecer e invisibilizar esa Constitución. Y la hacen desaparecer e invisibilizar, y cuando la pelea porque reaparezca es muy fuerte, hay un argumento que dice, bueno, tranquilícese Muraca, porque lo mejorcito de la Constitución del 49 está en el 14 bis. Y uno dice, bueno, si uno es conformista, o necesita, porque también uno también necesita en algún momento tener un poco de paz intelectual y paz emocional, no puede estar todo el día peleándose. Muraca, usted siempre tan peleón. Dice, bueno, está bien, está el 14 bis. Claro, lo que no te dicen es todo lo que no está. Y hay 2 o 3 cosas que no están en que se esfuerzan en omitir. Uno es que la Constitución del 49 habla de actores colectivos. Habla de actores colectivos. Y justamente habla de actores colectivos en un sentido profundamente maquiaveliano, o maquiavélico, pero en el mejor sentido. Porque habla del actor colectivo que no tiene parte, o que no tiene nada. ¿Quién es ese actor colectivo? Los viejos, la ancianidad, la juventud, la mujer y la familia. Primer tema. Y habla del actor colectivo por antonomasia, el pueblo. La Constitución del 49 habla del pueblo.
Y en segundo lugar, plantea el conflicto. Justamente plantea el conflicto en esos 3 artículos que los invito a leer sesudamente en el curso de la materia. Porque la verdad que por ahí no los veo nunca más, esa es la verdad. Porque las peleas históricas, políticas y culturales son complejas en nuestro país y no siempre nos permiten estas travesuras. Si ustedes leen el artículo 38, 39 y 40 con conciencia y de manera muy reflexiva, van a entender muchas cosas, o vamos a entender muchas cosas. Sobre todo vamos a entender la violencia de los sectores más concentrados de la economía de este país. O sobre todo vamos a entender la violencia de la nobleza o de las oligarquías de nuestro país. Porque en esos 3 artículos lo que genera es la posibilidad del Estado de intervenir fuertemente como un creador y un garante de ley y de libertad para el pueblo. Entonces, cuando ustedes leen esos 3 artículos, el 38, el 39 y 40, no digo que vayan a justificar porque jamás se va a justificar, pero van a poder comprender y vamos a entender jurídicamente los procesos políticos que se dan del 55 hasta el 83. Estoy hablando de los bombardeos de Plaza de Mayo, de los fusilamientos de León Suárez, de la persecución política del peronismo y de todo lo que sucede del 76 para acá. Porque justamente esa constitución, en su conjunto, pero esos 3 artículos, y la verdad que si van para atrás también, porque habla justamente del pueblo y de los sujetos de esa constitución, explican o se colocan en un lugar donde redefine un rol de la estatalidad en un sentido profundamente, y acá la polémica, ¿no?, republicano. ¿En qué medida? En la medida en que reconoce un actor central que es el pueblo, que reconoce el conflicto como un motor de la libertad y que está diciendo que es el Estado el que tiene que mediar frente a otro gran actor que es el mercado. O sea, el Estado es el que tiene que mediar en donde antes mediaba el mercado. Entonces, es muy potente la Constitución, porque nos viene, digamos, la Constitución del 49, para quienes no la hemos leído, es como que te da ese sopapo pedagógico que daban las abuelas o las tías abuelas, no sé si ustedes les pasaron, de dar una piña en la cara que no te duerme, pero que te aturde un poco y te obliga a abrir los ojos y escuchar mejor. Por ahí mi tía abuela no era un poco más, tenía otra disciplina para la cosa educativa, pero la Constitución del 49 es eso, es una piña en la cara, ¿no? Porque te coloca sobre el tapete, te coloca sobre el escritorio una forma distinta de pensar no solo los actores sociales, sino las competencias y la potencia del Estado y del derecho. Coloca sobre el tapete el lugar del conflicto y coloca sobre el tapete el lugar del Estado. Entonces, e inventa, no es que inventa, sino que coloca jurídicamente, nombra jurídicamente un actor que no había aparecido en la Constitución del 53-60 y que es un actor al cual hacía referencia Maquiavelo. Coloca al pueblo. El pueblo es el sujeto de la Constitución. Entonces, bueno, es muy fuerte, porque estos debates, yo les decía el otro día, cuando hablábamos de la ley de servicio de comunicación audiovisual, si no me acuerdo mal, y le decía, yo no digo que Cristina Fernández de Kirchner no haya leído a Locke, yo creo que finalmente sí ha leído a Locke y lo ha interpretado rigurosamente bien, o no digo que Mañeto no haya leído a Hobbes, sino que creo que sí lo ha leído, y de la misma manera que Carrió, pero lo que digo es que todos esos discursos funcionan en un momento de argumentación política y de creación normativa. Entonces lo que estoy diciendo es que Hobbes, de la misma manera que Hobbes está presente en todos nosotros, tenemos que hacer un esfuerzo intelectual para invitar a tipos como Maquiavelo, a lo mejorcito de Locke, para que también nos atraviese el momento de intervenir y al momento de asesorar como abogado del Estado.
al momento de pensar el rol del Estado, de pensar el rol de la norma y de pensar, dice, bueno, efectivamente es la norma la creadora de libertad. Les quiero decir una cosa, no es fácil. No es fácil, porque realmente Hobbes es el Mike Tyson de toda esta pelea. Hobbes es Mike Tyson. Para decirlo en términos publicos, es el Mike Tyson, o es el Mayweather, o pongan el nombre que les quieran poner. Y Hobbes les ganó a todos, para atrás y para adelante. Porque les ganó a todos porque finalmente es un discurso que fue más funcional al poder, ¿no? También hay que decirlo. Pero miren que injusta, ¿no? Que es esta idea de libertad. Porque esta idea de libertad es muy sutil. Porque frente a esta idea de libertad vino otro tipo, hace no mucho, fue primero Benjamin Constant y después Isaiah Berlin, que dice, che, hay que pensar la libertad. Y construyeron una idea de libertad, y que es la que nosotros pensamos todo el tiempo. Y que es esa idea de, está la libertad de los antiguos versus la libertad de los modernos. Y cuando uno escucha eso, es algo que cierra conceptualmente. ¿Cuál es la libertad de los antiguos? La libertad de los antiguos es la libertad del hombre que hacía política, del griego, que se ocupaba personalmente de la cosa pública. Y la libertad de los modernos, no, la libertad de los modernos es la libertad que se realiza en el ámbito privado, por fuera del Estado. Hoy, decía Constant, y decía después mucho mejor Berlin, y después todos compramos, la libertad se realiza por fuera del ámbito público. Y es muy fácil y es muy seductora esa idea, porque en realidad es una idea que te meten en el corazón, porque la idea es la idea de la libertad de consumo. ¿Cuándo soy libre? Y soy libre ahora cuando me meto en Mercado Libre, o cuando me voy al shopping virtual y compro, y cuando realizo mi libertad y compro el último iPhone, la última tablet. Son momentos de realización de libertad. Capusotto dice algo sobre eso también. Es un momento efímero de la libertad. En ese momento es un momento donde vos te realizás. Vos decías algo, decías un libro, decías una computadora, y la necesidad, lo necesitas, y sentís que sos presa, o sea, perdiste tu libertad porque no lo tenés. Cuando te lo compras, realizás tu libertad. Es una libertad muy acotada, porque enseguida se agota esa libertad. Pero esa tensión, me agacho porque lo estoy escribiendo mientras lo digo, porque yo siempre doy clases escribiendo el pizarrón porque me ayuda a pensar. Esa tensión entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos no te permite pensar esta otra forma de libertad sobre la cual veníamos trabajando, que es la libertad no de los antiguos sobre los modernos, la libertad como no dominación, o sea, la libertad como no ser dominado arbitrariamente. O sea, uno es libre cuando no te somete arbitrariamente un tercero, sea el Estado o sea en particular. Entonces, nada, para pensar que el ejercicio de reflexión intelectual es muy sutil por parte de ustedes. Tiene que ser muy sutil, tiene que ser muy reflexivo, porque es muy fácil caer y perder la perspectiva, porque tenés toda una industria intelectual y una industria cultural y una industria académica que te fue sacando lugares donde vos pensabas la libertad como no dominación. Un ejemplo de eso es la Constitución del 49. Un ejemplo de eso es la Constitución del 49. Otro ejemplo de eso es la obligación, la tensión permanente para desbaratar derechos que se consagran a través de grandes leyes, la ley de contrato de trabajo. Entonces, nada, volviendo para atrás, Maquiavelo viene a decir, no sé, Maquiavelo viene a ser él. Profesor. Sergio. Antes que nos vayamos de Hobbes, le quería hacer una consulta, o sea, una reflexión que hacía en relación a lo que vimos la clase pasada, de que a la vez que Hobbes noqueó a todos con la idea de libertad, digamos, que termina siendo un poco la hegemónica, pero a su vez Hobbes es como, de alguna manera, un propugnador de la obediencia a la norma, ya que
habla del estado de naturaleza y cómo somos en ese estado de naturaleza y necesitamos esa obediencia al Leviatán, que es la que nos garantiza la paz y el orden y el cumplimiento de los pactos, una garantía externa a que todos podamos relacionarnos. Entonces, es como dos carriles paralelos que en algún punto podrían parecer contradictorios, pero mientras dice la libertad es lo ajeno a la norma, o sea, estar por fuera de la norma, ahí nos desarrollamos nuestra libertad. Él dice, bueno, justamente es la importancia de garantizar el orden y la paz, que es un poco la hegemonía del discurso, es decir, soy liberal porque quiero que el Estado no se meta, pero a la vez si soy jovesiano tendría que estar diciendo, necesito del Estado que me garantice el orden y la paz. Nada más, solo esa consulta de esas dos relaciones. Ah, bueno, sí, me parece bien. Ahí es interesante porque Hobbes, con su estado, el Leviatán, te garantiza dos cosas. Primero, la vida, que es el bien más preciado, ¿no? O sea, ahí tendríamos que pensar también cuál es el bien más preciado, si la vida o la propiedad. Pero Hobbes te garantiza las dos cosas. Te garantiza la vida, o sea, que no vas a morir a manos violentas de otro hombre, y te garantiza la propiedad, a la cual instituye, porque no había propiedad en el estado de naturaleza, la define, y te garantiza la propiedad. ¿Sí? O sea, que tu propiedad no va a ser, va a estar sustraída de la libertad del otro, de que otra persona no la puede manotear tu propiedad, digamos, ¿no? Pero sí, es interesante. Sí, también entra en juego el plano axiológico, ¿no? Digamos, en cada, digamos, de acuerdo a quién sea la clase dominante o quién, digamos, en qué momento histórico se van produciendo los hechos constitucionales, digamos, se van poniendo en uno u otro nivel los distintos valores que van a, por ejemplo, en el caso de la Constitución del 49, los valores son unos, y el constitucionalismo liberal, los valores son otros. Primero la propiedad, y acá la propiedad en función de digamos, una función social de la propiedad, ¿no? Repetir la última parte, perdóname, Federico, porque... No, que digamos que el plano axiológico juega digamos, es un punto de análisis importante también, porque los valores que se juegan en cada una de los plexos normativos son diferentes, ya se trate del constitucionalismo como la de la Constitución del 49 o la Constitución del 53. La propiedad está, por ejemplo, en posiciones diferentes, el ejercicio absoluto de la propiedad o la función social de la propiedad. Exactamente. Bueno, ese es el otro gran tema también, ¿no? De la Constitución social, la Constitución del 49, ¿no? Yo decía el rol del Estado, y lo otro que aparece es la subordinación de la propiedad privada al bien común, o la función social de la propiedad. Yo creo que esas dos cuestiones explican buena parte de la forma de las revanchas que hubo después. Pero sí, sí, ahí sí, es verdad. La cuestión axiológica es, digamos, qué tipo de valoraciones o de valores estás colocando sobre el tapete, es para pensar. Pero bueno, volviendo a este tema de qué hacemos con las palabras, cómo las pensamos, y entendamos que las palabras, esta cosa de que yo lo que creo, y ustedes lo deben saber mejor que yo, las palabras son un arma en las manos correctas. Las palabras son armas en las manos correctas. En las manos de un abogado o una abogada realmente pueden lastimar. Y la forma en la cual nosotros usamos esas palabras, las definimos y las conformamos, definen políticas de Estado. Si yo me paro en una república y digo, bueno, este guiso republicano, ¿qué le vamos a meter? Y yo digo, bueno, en lugar de meterle tanto pueblo, le voy a meter más individuo. Y es más, si tengo que meter un actor colectivo, es la gente. Y si en lugar de meter el conflicto, meto sobre todo el consenso. Y en lugar de meter meto una división de poderes donde haya frenos y contrapesos y nada más que eso. Y bueno, voy a tener una república
peculiar. Ni buena ni mala, peculiar. Ahora, si yo entiendo que la república es una república que debe tenerla en ese guiso, le tengo que meter el pueblo como un actor sustantivo, tengo que meter el conflicto como una forma de resolver la relación entre el pueblo y los nobles, o el pueblo y lo que la tienen toda. Meto la ley como un garante, un espacio de la libertad. Si en esa república meto la posibilidad del cambio permanente, de la evolución permanente, en un sentido propositivo, bueno, ese guiso republicano va a tener otro sabor, ¿no? Y va a tener otra consecuencia política, otra consecuencia. Entonces, el sentido o la disputa que estamos dando a través de las palabras es muy importante. Yo creo que la metáfora esa de Hobbes, que le llena la cara de dedos a Maquiavelo para atrás y se levanta de la tumba y se carga primero a Locke, después a Hegel, después a Marx, después a Gramsci, y viene para acá como un fantasma terrible, con una idea de libertad que nos mete en el corazón. Bueno, es muy potente. Es muy potente. Yo lo que creo es que es una forma de pensar la libertad, y que no es la única. Por eso ahí es importante, porque eso hay que desmitificar de que hay una libertad, hay una idea de república, hay una idea de ley. En realidad hay un montón de ideas de libertad, hay un montón de ideas de república, hay un montón de ideas de ley, y están todas tensionadas, y tienen todas efectos políticos distintos. En la Constitución del 49 eso se ve. La idea de propiedad misma está tensionada en la Constitución del 49, como decía Federico. O sea, la idea de una propiedad subordinada, una propiedad individual subordinada a un sentido social de la propiedad. Entonces, cuando empezamos a ver eso, bueno, ahí me parece a mí que ese modelo constitucional o que ese momento constitucional lo que nos permite ver es un gran momento o una gran fotografía del conflicto que tiene nuestra sociedad. Fíjense qué lindo esto, ¿no? Yo le decía, dos grandes teóricas al principio del encuentro de hoy, ¿no? El conflicto y el consenso. Y de qué manera el consenso es la palabra bendecida, por decirlo de alguna manera, en la forma de hacer política hoy en día. No el conflicto está mal. El conflicto es ruidoso, es ruinoso, es caro. El conflicto es caro. Cada vez que los muchachos y las muchachas cortan la 9 de julio, viene alguien en la televisión y dice, bueno, hoy el paro causó tanta pérdida de dinero. Ese conflicto es caro, es cuantificado. Estéticamente es feo, porque nos muestran que dejan la plaza sucia. Entonces, el conflicto es estigmatizado permanentemente. En su lugar, la centralidad del consenso, o de la pasividad, o de la armonía. Pero es una armonía que lo que te hace es te invita, te obliga a dejar las cosas tal cual están. Las cosas como son. Por eso es lo que decía Mario Madala hoy, dice, bueno, que está buena el planteo, dice, bueno, la verdad que entre ser un noble que la pasa más o menos bien, o un pobre de pobreza absoluta, en el sentido más radical del que tensionaba María Andrea, dice, no, pobre, veámoslo, pobre de pobreza de verdad. ¿Cuál es la situación? Y bueno, el tema es que en esta concepción teórica, el pobre, aún en pobreza absoluta, se puede asociar con los otros pobres y puede disputar. Y puede generar un conflicto que devenga en una ley que cambie su situación. ¿Y qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia? Bueno, pasó en la Semana Trágica en Buenos Aires, con los obreros industriales de Bacena, pasó en la Semana Trágica del Sur, con los obreros rurales de la Patagonia Trágica. Sucede. Uno podría decir, bueno, las cosas no están mejor. Bueno, es verdad, no están mejor, qué sé yo, si están mejor. A veces están mejor, a veces están peor. Porque el tema de lo interesante de esto es que es un proceso dinámico. Y que al Estado que tenemos lo vamos construyendo de alguna manera todos los días, ¿no? Todos los días. Eso. Preguntas.
¿Te puedo preguntar una cosita? Por favor, Laura. Gracias. Me gustaría que me redondees la idea nuevamente sobre cómo Hobbes garantiza la propiedad, o qué idea tiene para garantizar la propiedad. Primero que en el pensamiento, primero que la propiedad es creada. Cuando en esa metáfora que hacía, que te hacía cerrar los ojos y te invitaba a pensar en cómo es ese estado de naturaleza, y te invitaba a hacer un ejercicio de introspección, te decía, bueno, cómo cerrar la puerta de tu casa, cómo escondes tus bienes, cómo si le revisás la cartera a la chica que va a trabajar a tu casa, cómo poner la traba del auto, cómo decir, meto el auto en el garage, porque bueno, en ese momento dice, bueno, es verdad, yo necesito que el Estado me garantice la libertad. Hobbes hace dos cosas. Uno te abraza y después te dice, bueno, quédate tranquila, la propiedad existe, es un producto del Estado civil, de la sociedad civil, ya no es tu posesión, la tenés porque hay un título que te dice que la tenés, o porque es tuya, porque la tenés, se supone que la tenés porque sos un bien inmueble, o porque hay un título que si es un bien inmueble o un auto que te garantiza la propiedad, existe. Quiere decir que perdón, que es el mismo sentido que le da la libertad, es decir, porque la libertad, o sea, porque el entorno de la ley permite la libertad y también la propiedad sería. Sería estar hablando de lo mismo, ¿no? La propiedad en realidad es una libertad que le quitan a los demás de apropiarse de tus bienes. O sea, mi libertad para poseer tus lentes, tu cuadrito que tenés atrás, que está muy lindo de hecho, está limitada en Hobbes porque hizo de esa posibilidad tu posesión. Y lo que se va a colocar es el estado gendarme en el medio, entre vos y mi deseo irrefrenable de tener ese cuadro, y lo que va a hacer es me va a disciplinar. No sé si me explico. Está bien, quiere decir, yo lo entiendo como que es el mismo concepto que se razona desde la libertad a través de la ley, entendiendo que la propiedad o el derecho a propiedad también parte de una ley. ¿No es cierto? Yo, para pensarlo al revés, a ver, Laura, a ver si sí. a ver qué te parece. Mirá esto. Lo que dice que en el estado de naturaleza nosotros podemos desplegar, tenemos nuestra libertad, es nuestra potencia. Mi potencia es sobre avanzar en el sentido que pueda mi voluntad. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Y mi inteligencia, mi fuerza. Y mi inteligencia es mi capacidad asociativa y de pactar con Pablo Pentari, con María Andrea Pache, con Carrizo Lucina. ¿Sí? Entonces me gustó y yo detecto que tu cuadro es un original de Van Gogh. Yo también detesto que no lo sea. Entonces, ese deseo o esa potencia, ese ejercicio de libertad avanza, y para acceder a ese cuadro, esa potencia va a encontrar una serie de límites. Primero la puerta de tu casa, a la cual la podemos derrubar, ese límite lo podemos sortear fácilmente con un cerrajero más o menos amigo o con un hacha. Y giramos la puerta de tu casa. Y después tu deseo de preservar el cuadro, tu propia humanidad, ¿sí? A la cual podemos pasar por arriba, de manera violenta, sobre tu humanidad, porque somos cuatro en tu casa. Y apropiar, y a poseer, no apropiarnos, a deposeerte de tu vida. Entonces, ¿qué va a decir Hobbes? Frente a la libertad de Muraca, de Puntari, de Carrizo y de Paxe, de avanzar de manera refrenada, vamos a poner una ley, que es la ley de la propiedad. Entonces, la propiedad, entonces ahí la ley es un límite. Es un límite a mi deseo por eso. de obras de arte. Claro, por eso entendía como que la garantía o la forma de garantizar la propiedad es a través de la ley, justamente, de la misma manera que se limita la libertad. Exactamente. Es a través de la ley. Lo que pasa es que el pensamiento liberal lo que te está diciendo, pero ojo, que la ley tiene que garantizar la libertad sobre todas las cosas. Pero fundamentalmente y casi exclusivamente la libertad. Después, hay una tensión ahí interesante. No sé si lo han leído, hace un tiempo apareció una intervención de Ricardo Aronquín, que es un economista bastante bueno, que hablaba de la tensión entre el derecho a la vida y el derecho a la propiedad.
¿Cómo se expresa esa tensión en la sociedad nuestra hoy? En que nosotros vemos muy mal que se viola el derecho a la propiedad, por ejemplo, el derecho a la propiedad de tu celular. Entonces, si vamos por la calle con el celular en la mano y te arrebatan el celular, rápidamente condenamos ese robo del celular. Sí. Y todos estamos de acuerdo en que ese robo del celular hay que condenar, o no estamos todos de acuerdo. Sí. Ahora, si me arrebatan el celular y el chorro tuvo, la chorra tuvo la mala suerte de tropezar, y yo con una multitud voy, rescato mi celular y además lincho al chorro, lo que vamos a encontrar es que en la sociedad va a haber mucha gente que va a decir, lincharon muy bien al chorro porque se quiso robar el celular. Con lo cual, no digo que todos ustedes, pero en algún lugar de todos nosotros sabemos que nos parece que es justo y legítimo que hayan linchado al chorro por haberse robado el celular. No digo a nosotros en particular, sino digo que nosotros lo hemos visto a nuestro alrededor. En un parque ha dicho, está bien Así es. por ladrón, o un familiar, o un amigo, o lo que sea. Lo cual significa que socialmente hay una discusión profunda sobre cuál derecho es más importante. Si el derecho Claro. de la vida o el derecho de la vida. ¿No? Perfecto. Entonces, esa discusión es interesante. Hobbes decía, bueno, Hobbes tenía yo creo que Hobbes jugaba con las dos cosas. Hobbes tenía en la coartada en el derecho a la vida, para no ser asesinados de manera violenta a mano de otro hombre, él garantizaba el derecho de la propiedad. Pero el derecho de la propiedad era el más importante. La coartada era el derecho de la vida. El derecho a la propiedad es el más importante. El cual Perfecto, gracias. Entonces, para redondear un poco y a ver si para que quedémonos con esta idea en la cabeza, porque ya quedan pocos minutos, Maquiavelo viene a plantear en este libro una forma de entender la sociedad, que tiene esas dos partes, que son antagónicas y que de alguna manera son irreconciliables. ¿Cuándo se resuelve ese conflicto? Bueno, pero en el momento, Maquiavelo decía, ese conflicto no se resuelve nunca, porque toda la sociedad, aparte es interesante porque Maquiavelo, cuando le regala el príncipe cuando le regala el príncipe a Medici, le dice, te traigo este librito, que es la expresión, lo dice en italiano, lo dice, de la lunga experiencia delle cose moderne y una continua lesione dell'antiche, perdónenme el italiano cocoliche. O sea, de una larga experiencia de las cosas modernas y una continua lección de las cosas antiguas. Es un lector de la historia. Lo que está diciendo Maquiavelo acá es que esta tensión entre los pobres y entre el pueblo, y los nobles, es una historia de las sociedades. Esa tensión es una tensión que se replica a lo largo de la historia y se va a replicar siempre. Entonces uno puede decir, un pensamiento utópico, en algún momento seremos todos felices, la sociedad igualitaria, será comunista, o sea alienígena, o lo que sea, pero él dice, Maquiavelo dice, eso no me interesa. Hoy lo concreto y es un pragmático, dice, las relaciones son y van a ser de conflicto, entre los que la tienen todo y los que no tienen nada. Y ese conflicto, producto de ese conflicto, se realiza, y acá les tengo que ser sincero, porque de ese conflicto no siempre sale la libertad. O sea, de ese conflicto, o salen las leyes y la libertad, o como decía Rani Pucci, pierde el pueblo y sale el sometimiento y la libertad. Por eso la centralidad del conflicto para el pueblo, porque es el lugar donde disputa y realiza su libertad. O la pierde. Mi hija siempre me dice, pero papá, ¿cómo es esto? Siempre, toda la gente de la cual vos me hablás, siempre perdieron. Y dije, mira, Lari, a nosotros siempre nos toca y nos va a tocar estar del lado de los que pierden. Pero eso no significa que tengamos que dejar de dar estas peleas porque son justas. La verdad es esa, porque históricamente uno puede decir que se gana. Porque ya es un problema colectivo y personal también. Cada quien decide las peleas que se mete.